como en español tarda un poco más, quise hacerlas previamente. Y fíjense que esencialmente le pregunté primero qué era la inteligencia artificial, todo esto en español, y después le dije, bueno, está bien, me gusta esa definición, pero quiero que la haga un poco más resumida. Y la inteligencia artificial, en general, la idea es imitar, superar las habilidades cognitivas humanas por parte de las máquinas, ¿no? De sistemas barra robots barra computadoras. Y hay una relación entre las dos cosas, entre la ciencia de datos y la inteligencia artificial, y esencialmente una alimenta a la otra. Más allá de todo el texto que es acá, lo que quería mencionar es que una alimenta a la otra. La inteligencia artificial provee quizá los algoritmos y la parte de matemática del diseño. La ciencia de datos provee de datos y a su vez usa los algoritmos que están diseñados en inteligencia artificial, particularmente Machine Learning, que es lo que más he trabajado. Entonces hay como una zona de solape entre esas dos áreas, ¿no? Es probable que cuando ustedes escuchen ciencia de datos o inteligencia artificial van a tener la duda de qué es lo que es cada una. Pero esencialmente una es la técnica, los algoritmos, y el otro es el uso del dato para resolver problemas concretos y también para entrenar esos modelos de inteligencia artificial. Bien, ¿a qué se debe la popularidad de la ciencia de datos en los últimos años? Esencialmente a que hay una especie de tsunami de datos que cada vez crece más y más. Hay más sensores distintos con una frecuencia mayor de muestreo, están desplegados por más lugares. De hecho, nosotros con esto que se llama el celular, nuestro smartphone, que cada quien tiene uno, estamos generando, nos guste, ¿no? Un montón de datos que son utilizados por compañías y bueno, gobiernos, etcétera, de otros estados. Y bueno, esa información hay que procesarla. Entonces, por un lado, una de las causas de que sea popular la ciencia de datos es que hay mucho más datos. Y segundo es que la ciencia de datos se basa en el cómputo de, bueno, de algoritmos, digamos, el procesamiento de datos. Y para ello necesita mayor poder de cómputo, y eso se traduce en que en los últimos años ha habido un gran aumento, especialmente con unas unidades que se llaman GPU. Esto puede ser localmente una máquina propia, o sea, o en la empresa, como lo que se suele llamar on-premise, y si no en la nube o cloud computing, ¿no? Donde tenemos acceso a computadoras mucho más poderosas que las que uno puede tener directamente en una computadora de escritorio. Como esto es un capítulo profesional, de jóvenes profesionales, quería hablar un poco de las profesiones que hay detrás de la ciencia de datos o asociadas a la ciencia de datos, las tres más comunes, por si algunas personas de los asistentes quieren incursionar un poco en saber qué son esas profesiones, complementar las que ya tienen en geociencia, etcétera, o simplemente cambiarse de carrera. Cualquiera de esos escenarios puede servir. Y quería hablar entonces de tres cosas esencialmente: de científicos de datos, data engineers, que son los que están en el medio, y los data analysts, que están a la derecha. Voy a comenzar con los data engineers. Son personas que se dedican a asegurar que el dato, que viene típicamente de muchas fuentes distintas, de distintas bases de datos, distintos servidores, distintos formatos, frecuencias distintas, etcétera, poner todo eso lindo y limpio para que las personas lo consuman, es decir, para los que quienes hacen ciencia de datos y análisis de datos lo puedan consumir relativamente de forma eficiente. Después están los data scientists o los científicos de datos o las científicos de datos también, por supuesto, que generalmente usan ese dato que ya ha sido manejado y masajeado por los data engineers para generar, primero analizarlos, por supuesto, y generar modelos de predicción, ya sea de clasificación, estimaciones, regresión, etcétera. Y la otra gran camada es la de los analistas de datos, que típicamente hacen un análisis de datos exploratorio inicial y tienen un conocimiento del negocio bastante profundo. Y bueno, típicamente lo que generan al final es un tipo de visualización que engloba los insights o las ideas o pensamientos que surgen del análisis de esos datos. Paso un poco a describir rápidamente qué es lo que más o menos estas personas tienen que saber como para adentrarse en ese mundo.
El data engineer se podría decir que es una especie de software engineer que además tiene que saber de uso de data warehousing, o sea, de dónde se guardan los datos, si es un data lake, si es en la nube directamente, cómo filtrar y limpiar los datos, resolver problemas muy típicos que es sustituir valores nulos, etcétera. Todo eso que es la carpintería que hay detrás para dejar el dato limpio para que después quienes hacen data analysis o machine learning o data science continúen con su trabajo, ¿no? Eso por un lado. Luego están los analistas de datos que típicamente hacen un exploratorio inicial, un análisis exploratorio inicial de los datos. Tienen que conocer un poco del negocio, es cierto. Y típicamente esto termina con algún tipo de visualización que últimamente se traduce en usar algún tipo de programa que genera tableros o dashboards, etcétera. Uno de los más comunes es Power BI, pero está Tableau, está ClickView, etcétera. Aquí tenemos un ejemplo del Power BI y un par de ejemplos petroleros que están disponibles. Mi idea era esta presentación luego pasársela como un PDF al capítulo para que la distribuyan si hace falta. Pero este es un tablero bastante interesante donde muestra información de algunos pozos que son convencionales, pero que tienen algún tipo de corona y se puede desplegar tanto un mapa como un diagrama ternario, como la producción de los pozos. Eso está disponible online, que lo pueden revisar. Está hecho basado en Python y una librería que se llama Dash y Plotly. También hay otro ejemplo en esa misma compañía de cómo desplegar perfiles de pozos, que es algo bastante común en el ambiente petrolero. Y luego ya hablamos de Data Engineer, Data Analyst. Entonces, Data Engineer se encarga de que los datos estén organizados para que sea consumido por las otras personas, que es un problema en sí mismo, muy complejo. Data Analysis se encarga de analizar el dato preliminarmente, dar insights o visualizaciones también al negocio para que tome decisiones. Y ahora vamos a hablar del Data Scientist o científicos de datos que se encargan de generar modelos de predicción. Tienen que hablar con el Data Engineer. A veces fungen de Data Engineer porque si la organización no es tan grande, no tenemos el lujo de tener una persona dedicada a Data Engineering y otra dedicada a Data Science. Entonces, uno a veces hace el trabajo doble de acomodar el dato y luego estimar los modelos y ponerlos en producción. Y tiene que ser, por supuesto, también buen comunicador, como los otros dos profesionales. Importante que tienen que saber quizás un poco más de matemática, estadística, álgebra lineal y otras ramas de la matemática, saber programar, al igual que quien se dedica a la ingeniería de datos, saber un poco de business intelligence, cloud computing, o sea, cómo correr esos modelos en la nube, porque probablemente la computadora que nosotros tengamos no tenga las capacidades suficientes para correr los modelos o entrenarlos. Saber de contenedores, de Docker, etcétera, y bueno, también puesto comunicar. Al final, sí, hacemos también presentaciones y plots bastante lindos, pero bueno, es parte del trabajo comunicar bien las cosas. Bien, paso a hablar del Machine Learning y lo quería encarar con un problema que es como un problema de ejemplo. Supongamos que estamos en una ciudad como Buenos Aires y queremos tener un modelo que nos diga cuánto es el metro cuadrado de las viviendas que hay en cierto lugar. Y tenemos datos que pueden ser los metros cuadrados, por supuesto, el tipo de casa o vivienda, en qué barrio está, si tengo al lado una usina, si tengo al lado una autopista, si tengo al lado el subte, ese tipo de cosas, ¿no? Distintas variables, distintos datos de varias viviendas en Buenos Aires. Eso típicamente va a venir en un formato de tabla, donde va a tener por cada fila, bueno, por ejemplo, el tipo, perdón que prendan acá esto, el tipo de vivienda, el área, si tiene pisos, un piso, dos, tres pisos. Y también va a tener, por supuesto, el precio, porque tengo algunas medidas de campo, digámoslo así, ¿no? Pero yo quiero tener algo que me permita predecir el metro cuadrado en toda la ciudad, basado con algunas mediciones de campo que provienen de inmobiliarias, etcétera. Entonces tengo dos caminos, más o menos, a grosso modo. Uno es
generar un programa que esencialmente busque todas las combinaciones de esas variables y diga, bueno, por ejemplo, si la vivienda tiene 2 pisos, 3 baños y queda en el barrio Caballito y le pasa cerca de la línea de subte, entonces el precio es 5.000 metros cuadrados, me parece, los precios son cualquier cosa, no importa, la idea es que el programa que yo tendría que hacer si quiero hacer esto de forma manual, describiendo cada caso, sería una serie muy larga de secuencias de ese estilo. Si ahora la vivienda tiene 2 pisos, igual que antes, pero ahora tiene 2 baños y queda igual cerca del subte, etcétera, capaz el precio de metro cuadrado de la vivienda baja un poco. Eso sería un dolor de cabeza, porque yo tendría que considerar todas las combinaciones, etcétera, y si tengo muchas fuentes va a ser un complicado, ¿no? Además que hay errores probablemente. El camino de Machine Learning o de aprendizaje automático lo que permite es decir, bueno, no le voy a imponer ninguna estructura a los datos, voy a sí tener un modelo que puede ser, en este caso, de árboles o random forest o algún otro tipo de modelo de regresión, en donde le tiro un montón de datos, literalmente un montón de tablas que tengo que previamente limpiar y acomodar de cierta forma, y el modelo genera predicciones, que es totalmente distinto a decir que yo tengo que ir escribiendo cada clasificación a mano, ¿no? Esto sería muy engorroso y esto es lo que uno hace normalmente, tanto en estadística, pero también como en Machine Learning en general. Machine Learning, como quizás lo vieron en el diagrama de Venn inicial, está dentro de lo que se llama la inteligencia artificial. Hay varias técnicas ahí, todos los años o prácticamente cada mes sale una nueva, así que es una carrera contra el tiempo ir empapándose y entendiendo todos los algoritmos. Nosotros como usuarios de esos algoritmos, quiero decir, ¿no? Hay que saber usarlos, cuándo usarlos, qué tipo de datos requieren, etcétera. Y dentro del Machine Learning, bueno, voy a mencionar brevemente más adelante lo que es el Deep Learning, una slide sobre eso nada más. Lo que quería comentarles es qué tipo de problemas se pueden resolver con el aprendizaje automático o el Machine Learning. Esencialmente son dos tipos de problemas. Uno de ellos es lo que se llama el aprendizaje no supervisado, donde tengo datos donde no tengo etiquetas. Imagínense que tengo, por ejemplo, todos los datos que tenía de las viviendas de Buenos Aires, pero no tengo el precio del metro cuadrado. Eso sería, yo podría tratar de clasificar esos datos en grupos, familias, clases, usando técnicas de aprendizaje no supervisado, porque eso me permite luego tratar de ver cómo se comportan los precios en tal vivienda, en tal lugar, si es que no tengo, por ejemplo, esa variable que sería el precio del metro cuadrado. Entonces puedo resolver problemas que típicamente son, se usa mucho también en el análisis exploratorio de los datos, saber cómo están organizados los datos sin tomar en cuenta las etiquetas. Es una gran familia de datos, es bastante complejo. Los algoritmos hay varios, pero puedo mencionar un par de clustering, seguro está metido ahí. La otra gran familia de problemas sería como el que veníamos charlando de las viviendas, donde tengo datos y una etiqueta o una clase a la cual está asignado o un valor al cual yo quiero reproducir con los datos de entrada. O sea, por ejemplo, quiero que cuando los pisos, cuando la vivienda sea tipo PH, tenga 2 pisos, tenga 2 baños, tantos metros cuadrados, eso el precio me dé 1.000. Bueno, tengo una serie de listas de filas, de tablas con muchas observaciones e intento mediante un modelo de tipo de Machine Learning resolver este problema de aprendizaje supervisado. Es supervisado porque le estoy diciendo quiero que reproduzcas este valor de metro cuadrado, de dólares por metro cuadrado. Luego hay una tercera familia que se llama Reinforcement Learning, pero no lo voy a mencionar en esta presentación. Muy a grosso modo, el flujo de trabajo Machine Learning requiere entonces recabar datos crudos, hacer un montón de cosas que sean limpias, que aquí parece es una cajita, pero involucra a veces el 70 o 80% del trabajo de todo el flujo de Machine Learning. Y luego esos datos típicamente se pueden dividir en 2, 3 conjuntos, uno que es de entrenamiento y otro de prueba. Uno prueba distintos tipos de modelos, puede ser Random Forest, XGBoost, o bueno, hay una infinidad de modelos que se pueden probar.
Y en el camino de probarlos, yo también tengo que tener una forma de decir, ese modelo como está ahora, entrenado con estos datos, ¿cómo está dando bien, mal, regular? Y además tengo que hacer algo que se llama el tuning de unas cosas que se llaman hiperparámetros, que es decir, como que son como las perillas o botones que uno puede apretarle al botón para que se comporte de una manera u otra, pero no son lo mismo que programar todas las condiciones como vimos en el caso de las viviendas, ¿no? Esto es un proceso iterativo donde uno es que entrena el modelo, lo prueba, lo pone en producción, eso genera predicciones, pero eso también puede generar que se recoge información de otros lados, etc. Entonces, como que ahí es más o menos lineal, pero puede ser que se retroalimente en algún momento. Y bueno, como había dicho, les quería mencionar un slide solamente sobre Deep Learning, porque considero que, bueno, es como que es el conjunto de técnicas que está eh, en el tapete ahora desde hace varios años. Quería poner las caras de estas tres personas que están acá, estos tres eh, profesionales investigadores de la ciencia de datos, mejor dicho, de la inteligencia artificial. Estas tres personas que están ahí ganaron en el 2018 un premio que es como el equivalente al Nobel de la informática. Y después voy a mencionar un poco estos tres nombres al final, un slide que tengo guardada por ahí, pero es importante siempre saber quién está detrás de quién craneó esas ideas al principio, ¿no? Pero Deep Learning esencialmente son redes neuronales, arreglos de elementos, unidades elementales que hacen una operación matemática simple, pero si yo agrego muchos elementos, estamos hablando de millones de elementos y esos elementos están interconectados, puedo hacer tratamiento de voz, de imágenes, predecir cosas, ver cosas en videos, en fotos, en imágenes de satélite, etcétera. Puedo hacer un montón más de cosas. De hecho, hay toda una familia de Deep Learning que tiene que ver con modelos de lenguaje, los LLM famosos que hay ahora, de los cuales el GPT y su versión de chat, que se llama ChatGPT, es uno de ellos. Y también hay redes recurrentes que se usan típicamente en tratamiento de voz, etcétera, y de texto, ¿no? Que es parte que tiene que ver con las LLM. Abajo hay simplemente un dibujo de cómo podría ser una red neuronal del tipo convolucional. Hay varias capas de arreglos elementales de procesamiento y eso uno haría el input de la entrada acá, por ejemplo, todas esas filas donde están, volviendo al ejemplo de, bueno, el tipo de vivienda, cuántos baños hay, queda en el barrio Caballito, queda en Almagro, queda en Villaluro, etcétera. Y a la salida nos va a decir, bueno, cuántos metros, cuánto vale el metro cuadrado en dólares para tal ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto en principio puede servir para ese tipo de problemas. En este particular sí se usan sobre todo en computer vision, ¿no? Las redes convolucionales se usan en computer vision. Bueno, según esto tengo unos 10 minutos para hablar de los ejemplos, así que creo que vamos bien ¿cómo se llama?, de tiempo. Eh, Voy a hablar primero de ¿cómo se llama?, de un caso de estudio que me llamó mucho la atención y es netamente geológico, así que si bien no es aplicado a la geología de petróleo, es aplicado quizás a la minería, es bastante interesante. Esencialmente se tomó como entrada, la idea era a partir de un mapa geológico, de geología de superficie, perdón, hecho a una escala bastante grande. Se toma ese mapa y a su vez información geofísica y geoquímica y ver si se puede refinar o modificar las fronteras de todas las formaciones y litologías que se ven en el mapa de superficie. Esto está hecho en Australia por un grupo de la Universidad de Tasmania, si no me engaño. Entonces empezamos con un mapa de superficie que tiene unas líneas muy lindas, muy suaves, que por supuesto está a una escala bastante grande, bastante hermoseado por los geocientistas, y tomando como punta de entrada información que viene de la geofísica, de la geoquímica, como bueno, la anomalía de Bouguer, etcétera, la radioactividad. Le agrego etiquetas, en este caso sería un problema de aprendizaje supervisado. Le estoy diciendo que con esto me reproduzca lo que yo veo en el mapa de geología, parto de algo, parto de esas etiquetas, de esas clases que le estoy dando
al algoritmo. En este caso el algoritmo se llama Random Forest, bastante robusto y relativamente sencillo de entender. Bueno, uno pone de entrada como esto y esto como que está a la derecha, uno quiere que el algoritmo reproduzca esto basado en esto esencialmente, ¿no? Y fíjense que, bueno, a grosso modo cambió bastante el mapa. Cambiaron mucho las fronteras de las distintas zonas, de las distintas formaciones que se ven, que afloran en superficie, y esto puede tener un impacto obviamente en la exploración posterior de algunos, ¿cómo se llama?, depósitos minerales, de alguna mina o un depósito, o alguna mineración o una mineralización que sea importante desde el punto de vista económico. Entonces, esto es un claro ejemplo de uso de Machine Learning en la geociencia. Otro, quizás muchos de ustedes tienen cámaras fotográficas o capaz toman fotos con el celular, y muchos de ustedes habrán visto que en algunos casos tiene una función para detectar caras. Bueno, esto es un problema resuelto con aprendizaje automático, con computer vision realmente. Y en este caso, bueno, son celebridades, etcétera, pero en el ámbito industrial uno podría plantear un modelo. De hecho, nosotros en la compañía hicimos algo similar a esto que le estoy mostrando ahora. Un sistema que esencialmente nos diga si una persona en una fotografía está usando o no un equipo EPP. Un equipo EPP es un equipo de protección personal, o sea, guantes, cascos, lentes, etcétera, botas. Y si esa persona en un lugar donde tiene que usar el casco está usando el casco, sí o no. Y eso se hace con computer vision, con una red de tipo convolucional. Así que, bueno, es un poco buchón, es cierto, pero la idea es que esto redunde en la seguridad de las personas que están en el área de en la refinería o en la locación de perforación. Y algo quizás más grosso aún, esto no lo hemos hecho nosotros aún, esto es de la Universidad de Carnegie Mellon en Estados Unidos, donde se sigue o se traquea, se estima la posición del cuerpo. Eso, por supuesto, puede tener aplicaciones en la seguridad e higiene, porque si uno está tomando un peso de una forma no adecuada, podemos dañarnos la espalda, por ejemplo, ¿no? Esto desde el punto de vista industrial, si bien ahí es un baile, puede tener aplicaciones industriales. También, bueno, detección de tipo de vehículos en la vía pública. Eso creo que se está implementando en la Ciudad de Buenos Aires para decirnos esencialmente ponernos multas a quienes manejan. Y ya saliéndonos un poco de las geociencias y de la parte industrial, quería mencionar dos cosas, dos ejemplos de agricultura, porque bueno, Argentina es una potencia agrícola y agropecuaria en general. Tenemos a la izquierda y a la derecha dos ejemplos de robots que usan computer vision o visión por computadora para detectar plagas en cultivos y luego mediante un láser matar esas plagas. Entonces, ese robot va recorriendo los surcos, bueno, los sembradíos, y va matando las plagas sin usar agroquímicos, ¿no? Lo que no creo que le guste mucho a ciertas compañías, pero bueno, al ambiente y a la eficiencia seguro que va a ser mucho más beneficioso. Y otro ejemplo que me pareció bastante interesante es este también, que se usa computer vision, en este caso montado en un avión o un dron puede ser. Esto es un sembradío de lechuga, y esencialmente con este sistema se pudo contabilizar cuántas lechugas hay y de qué tipo, si son pequeñas, medianas y grandes, ¿no? Basado, bueno, en ciertos sensores, pero basado en Deep Learning. Fíjense que acá dice Deep Learning bien claro. Y como último caso de estudio, quería mencionar que, bueno, también se aplica en riesgos geológicos. Aquí en este caso hay una reseña, un review de cómo se usa, digamos, el Deep Learning en técnicas de determinación del riesgo geológico. En este caso lo están aplicando a generar un mapa de cuán susceptibles que haya un derrumbe en cierto lugar, en cierta área, ¿no? Basado en imágenes, la litología, las pendientes, etcétera, pero todo eso metido en un modelo de Deep Learning. Bien, ya nos acercamos al final de la presentación. Quería hablar si yo quiero comenzar en el camino de la ciencia de datos, cómo encarar esto. Vamos bien de tiempo, sí. Hay
esencialmente tres caminos que no son exclusivos, o sea, yo puedo hacer una mezcla de las tres cosas. Creo que el tradicional primero es decir, bueno, listo. Si yo sé, yo me conozco y sé que yo aprendo solamente si me paro frente, si tengo frente a una persona con un pizarrón hablándome, o bueno, por Zoom, etcétera. Algo tradicional que sea una universidad o un instituto. Hay en Argentina grandes instituciones como la UBA, la Universidad Austral, la UTN, que tienen programas para eh, aprender sobre ciencia de datos, incluso a nivel de licenciatura en la UBA hay ahora hasta una licenciatura para eso. Hay maestrías, diplomaturas, etcétera. Eso por un lado, ese sería el camino de educación formal. El otro camino es decir, bueno, yo me siento y aprendo por mí mismo o por mí misma, y hay en Internet hay centenares de millones de tutoriales en YouTube, en páginas web, etcétera. Hay libros que esencialmente nos guían para ir probando ciertos algoritmos con datasets públicos. Hay una página web que se llama Kaggle, que detrás de ella está Google, para que sepan. Es esencialmente una colección de una página web donde se cargan datos y se generan eh, competencias, digamos, donde se le dice al público, bueno, aquí hay unos datos y nosotros queremos predecir esto. Quien prediga esto con la mejor manera posible, hay que, por supuesto, publicar el código para que sea auditable. Incluso puede tener premios en plata, ¿no? En dólares. Este particular que está acá, ML Hub Earth, tiene que ver, es similar a Kaggle, pero tiene que ver con el uso de sensores remotos en agricultura, así que la quise colocar acá. Y esencialmente, si uno quiere aprender por uno mismo, yo diría que uno tiene que aprender sí o sí SQL, cualquiera de sus variantes, y algún lenguaje de programación que típicamente va a ser Python o Julia o cualquier otro, pero con que sepan SQL y Python para comenzar están bastante adelantados. Y un tercer camino que también es complementario, es decir, bueno, hay cursos online que no es una diplomatura, no es una licenciatura, son cursos cortos que me dicen ciertos aspectos de la ciencia de datos, y aquí, bueno, me permiten pasar el chivo. Nosotros en GIF, el grupo GIF, tenemos un curso ya hemos dado 2 veces en el IAPG de forma presencial, y en julio está pautado que se dé en su tercera versión. Es un camino, o sea, son 4 días de curso, así que si a quien le interese puede entrar al IAPG y chumear eso. Si no, tienen plataformas online como Coursera, Udemy, donde hay cursos para encarar este tipo de camino. Y aquí, a modo de cierre, quería dejar un mensaje esencialmente que, bueno, es posible comenzar con ciencia de datos, es posible que en la profesión que tengamos le podamos sacar el jugo. Yo creo que normalmente al machine learning, y quizás ahora con esto del ChatGPT, a generar textos, etcétera, que requiramos, por ejemplo, queremos escribir un texto para un informe y sabemos que uno quiere que diga tal y tal cosa. Bueno, uno puede quizás tener 2, 3 ideas de párrafos para el informe, tranquilamente puede usar algunas de estas herramientas, y se puede usar, por supuesto, para clasificar, predecir, hacer regresiones, etcétera, como ya venimos viendo en los ejemplos que mostré. Y creo que es un tema en particular de la inteligencia artificial de forma global, en el que conviene estar empapados y conviene estar al tanto de lo que está pasando. Si bien uno no conozca todos los detalles, todos los algoritmos que hay, creo que es nuestro deber como ciudadanos y como personas que venimos de la rama técnica, si se quiere, estar pendientes de qué es lo que está pasando, porque es algo que va a impactar nuestras vidas de lleno. De hecho, ya lo está probablemente haciendo sin que nos demos cuenta. Incluso esas 3 personas que había mencionado antes, cuando hablé del deep learning, los 3 grandes cracks del deep learning, los voy a mencionar ahora al final, están en el tapete ahora por por una serie de comunicaciones y de audiencias que se han hecho, por ejemplo, ante el Congreso de los Estados Unidos, y cartas firmadas, etcétera, donde se está esencialmente diciendo: ojo, está muy bien la inteligencia artificial, nosotros trabajamos en esto, pero tiene sus peligros, y son peligros bastante
existenciales, si se quiere. Yo, y esto está cambiando constantemente. Esto lo había puesto como el final de la presentación, que viene del 22 de mayo, o sea, hace una semana, donde la gente que creó ChatGPT esencialmente dice, ojo, sería conveniente tener una agencia, algo similar a la Agencia de Energía Atómica Internacional, pero para la inteligencia artificial, porque tiene mucho potencial, pero también si se va de las manos, tiene el mismo potencial para hacer daño que para hacer el bien. Esto fue el 22 de mayo y eso era la última slide de la presentación, pero el 29 de mayo salió este mensaje que dice literalmente es necesario mitigar el riesgo de extinción eh, que, bueno, está representado por la inteligencia artificial con tanta importancia como se le da a las pandemias o la guerra nuclear. Y esto, para que lo vean, no lo firmaron ningunos tontos, lo firmaron dos de esas tres personas que se ganaron el premio Nobel de Informática, Geoff Hinton, que recientemente se jubiló de Google, y Joshua Bengio, que está en la Universidad de Montreal, en Canadá, además de Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, y Ilya Sutskever, que es el que craneó esencialmente GPT y su versión ChatGPT, además de un montón de grosos que están ahí. Esto pasó, les digo, antes de ayer, así que le dije, bueno, lo tengo que colocar porque me parece bastante claro el mensaje. No se está hablando de machine learning, de las técnicas que uno usa en el trabajo, pero en sí de la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, con eso creo que ya llegué a los 30 y tantos minutos, así que con eso eh, terminamos la presentación y creo que se pueden abrir las preguntas. Muchísimas Déjame gracias. detener aquí quiero ver cómo se detiene la comparte. Ahí está, listo. Esto se los paso luego a ustedes en PDF, sin mi foto, bueno, no tiene sentido que esté mi foto, pero se los paso para que tengan los links ahí. Buenísimo, Alfonso. Sí, además también nosotros estamos grabando la charla, así que queda también grabada la grabación de la charla, queda en nuestro canal de YouTube, para todos aquellos que quieran volver a verla o repasar, queda Bien. todo grabado. Bueno, ahora vamos a dar inicio al ciclo de preguntas. Invitamos a los presentes, pueden solicitar la palabra activando el micrófono o bien lo pueden hacer escribiendo en el chat. ¿Sí? Eh, Claro. Cualquier duda que tengan o consulta. No sé si en el chat ya se escribió algo. No, todavía no. No sabría decirte porque Sí. Eh, dice todas las preguntas que... Ah, eso lo escribió Leo, ¿no? Alfonso, yo tengo una Sí. pregunta mientras tanto. Mm, Vos, bueno, yo leí también en tu presentación de que has estado trabajando en flujos bueno, de trabajo vinculado a esto de geofísica, ciencia de datos con empresas operadoras, ¿cierto? mm. O sea que ¿con qué empresa en particular estás trabajando actualmente, empresa operadora? Bien, la empresa en donde trabajo ahora, el grupo GIF, eh, ha trabajado al menos con dos operadoras. Estoy hablando ya formalmente de la industria petrolera. Está público en la página web, o sea que una de ellas es Phoenix y otra de ellas es CGC. Así que han sido clientes del grupo GIF barra Infolytics, ¿no? No quiero hablar mucho del detalle de los proyectos, pero sí hemos hecho cosas con esas dos compañías. Eh, Esencialmente uno de los mensajes, como el capítulo era de jóvenes profesionales, uno de los mensajes que yo quería transmitir era que si a alguien le interesaba, yo no es que estudié ciencia de datos, porque cuando yo estudié no había ciencia de datos con ese título. Estudié una carrera técnica y luego me empecé a entrenar en las cosas que parecían interesantes de ciencia de datos y bueno, me fui metiendo en eso. Y sirve de complemento en geología, geofísica,
ingeniería de reservorios, por supuesto, petrofísica, ni hablar, según. Y Alfonso, y, por ejemplo, también otra cosa que escuchamos o leemos mucho es esto que vos decís recién, de que tenemos muchas veces profesionales de otras carreras como contadores, geólogos, y que terminan haciendo ciencia de datos. Eso, o Sí. sea, termina siendo así hoy en día, esto está siendo así. Bueno, sí, o sea, en mi propio caso, no sé si, no quiero decir que otras profesiones puedan o no, yo lo que sí creo es que uno tiene que tener como mínimo eh, la capacidad de analizar datos, de pensar más o menos lógicamente. Si uno no sabe programar, bueno, se pone a aprender a programar, que no hay que ser un developer así de front-end ni nada, sino hay que saber la lógica de programar esencialmente. Y eso no está limitado a que uno sea contador o médico, no sé. Yo creo que en principio sí, obviamente hay que saber eh, programar seguro, usar SQL o SQL para poder consultar las bases de datos, extraer datos y masajearlos, etcétera. Y hay que saber de un poco de matemática y estadística para poder entender los algoritmos. Uno puede usar el algoritmo como una caja negra, donde uno le tira datos por un lado y sale una salida, y con eso bota alguna salida. Pero es como andar a ciegas un poco ahí, ¿no? No es que uno tenga que entender todos los números que están dentro del algoritmo, pero tendría que tener una idea clara de qué es lo que está haciendo con los datos, ¿no? Entonces hay que saber de los algoritmos de Machine Learning o idealmente tendríamos que saber para usarlos. Capaz no conviene saber de todos los algoritmos porque probablemente es imposible, tenemos un tiempo limitado, pero sí los que usemos a conocerlos bien. Está explicado en todas partes, o sea, cualquier tutorial va y escribe, y hay libros a patadas, eso buscando se consigue. Entonces no me extraña que otras profesiones se pasen a la ciencia de datos, porque esencialmente yo no era científico de datos per se y me pasé. Perfecto, Alfonso, gracias. Ahí Mm. hay uno de los participantes quiere hacer una pregunta, activando su micrófono. Bien, ok. Adelante. ¿Se me escucha ahí? Sí, se escucha. Listo. Bueno, gracias Juan por la palabra. Alfonso, gracias por la presentación. La pregunta que te quería hacer yo es relacionada con, bueno, también con todo lo que mencionaste, pero también con el interés que tienes en la geotermia y porque yo particularmente estoy en el proceso de terminar una tesis de grado justamente en magnetotelúrica y tratar de Ah, aplicarle el machine learning y sacarle un provecho a lo que es el método, ¿no? Y justamente cuando estuve en búsqueda de un director o algún profesional relacionado con esta temática, como es algo tan innovador, las dos cosas, tanto la ciencia de datos aplicada a la geociencia, bueno, la ciencia de datos en sí también, y la geotermia, que me costó, casi en realidad no conseguí algo con temas relacionados y eventualmente liderando una, claro. una mano. Pero bueno, la Eh, pregunta iba más con, ¿qué conoces, qué información, qué conoces de esos temas nuevos, de tanto geotermia como de ciencia de datos aplicado a eso mismo? Porque he visto pocos ejemplos. claro, bueno, voy a hacer dos comentarios. Geotermia a mí me apasiona bastante, sé que si quieres después nos ponemos en contacto, pongo ahí el mail por el chat y lo charlamos. Eh, Eso como detalle, pero en particular con magnetotelúrica o por ejemplo con los métodos sísmicos de adquisición que se usan en la geofísica, etcétera, eh, hay dos caminos, ¿no? Hay un camino de decir, bueno, seguir usando la física, porque obviamente la magnetotelúrica tiene toda una física del electromagnetismo detrás, ¿no? Es probable que se pueda usar Machine Learning en algunos pasos del procesamiento, probablemente para tratar las señales de los campos magnéticos y eléctricos que se miden en superficie. No sé si más la resistividad aparente, pero porque eso ya hay de por sí, la técnica magnetotelúrica tiene toda su teoría desarrollada en ese sentido, ¿no? Eh, a lo que voy es que hay problemas en donde ya la física está clara y
Si la física resuelve el problema, bueno, genial. Lo que podría aportar el Machine Learning creo que es el tratamiento de ciertos datos, quizás detectar anomalías automáticamente en las series de tiempo que se ven en magneto telúrico, por ejemplo, o si se trata de gathers en... Había un ejemplo que quería poner por ahí, que uno tiene un cubo sísmico al que le faltan muchas trazas y mediante una técnica de Machine Learning se rellenan esas trazas, tratando, o sea, viendo lo que hay al lado esencialmente, pero bueno, se interpolan esas trazas con una técnica de Machine Learning, o sea que hay cosas que se están desarrollando. También está la tendencia a ponerle a cualquier cosa inteligencia artificial, que no quiero decir que sea humo, pero a veces como que se peca de decir, bueno, si a todo le quiero meter en inteligencia artificial, y bueno, no sé, si ya la física funciona y está bien estudiada, usemos la física, pero sí seguro en el análisis de datos, en el tratamiento de las señales, en proponer un modelo alternativo, también podría ser, si uno tiene, en ese caso, las medidas de superficie y la resistividad, bueno, capaz se podría plantear un modelo de aprendizaje supervisado, pero tendrías que tener las medidas de resistividad, por ejemplo. Lo veo más quizás en caso de magnetotelúrica para el tratamiento de las señales, algún tipo de limpieza, filtrado, clasificación, clustering también puede ser, no supervisado. Y en geotermia, de vuelta, es una energía que se está poniendo afortunadamente de moda cada vez más. Lo que sí requiere cualquier algoritmo de Machine Learning o de inteligencia artificial es tener los datos, tener buena cantidad de datos. Florencia está escribiendo, gracias Florencia. Buena cantidad de datos para poder estimar los parámetros que tienen esos modelos. O sea, si yo quiero usar un modelo de Random Forest para predecir la temperatura a tal profundidad, tendré que tener un montón de datos de pozos perforados con sus logs de temperatura, con sus logs no sé, rayos gamma, lo que fuere, para predecir la temperatura a tal profundidad. Pero tendré que tener el dato, muchas medidas probablemente. En el caso de geotermia, lamentablemente creo que no hay muchos pozos perforados para la generación de electricidad a nivel mundial. Eso está en el orden de los miles, creo. En cambio, en petróleo hay como centenares de miles de pozos perforados. Son órdenes de magnitud distintos, entonces hay mucha más información. Creo que, grosso modo, si uno tiene muchos datos, puede encarar un proyecto proponiendo un modelo de Machine Learning, siempre y cuando uno esté claro de que hay que tener datos, conocer el algoritmo y limpiar mucho los datos, tenerlos bien limpios y organizados. Eso es lo que más lleva tiempo. 60, 70, hasta 80% del tiempo es el masajeo de los datos. Ahí les pongo mi email por si... Voy a poner mi email personal, Gmail, por si quieren alguien contactarme luego. Creo que lo escribían. No sé si hay alguna otra pregunta, Juan. Victoria. Buenísimo, Alfonso. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, ahí hay una consulta de Ailén que dice: estoy tratando de aplicar ciencia de datos en el desarrollo de quimiofacies. Si tenés algún conocimiento de lo que se está haciendo en ese aspecto. Esta área. No tengo conocimiento específicamente de quimiofasias. Siempre hay que pensar en el caso de Machine Learning, es pensar en el dato de entrada, que tengo como entrada y qué es lo que quiero reproducir. En este caso creo que sería un problema de aprendizaje supervisado, donde a partir de ciertos datos geoquímicos quiero producir clases, ¿no? Clases de, en este caso llamada quimiofasias. No tengo conocimiento de qué lo estoy haciendo, pero yo encararía primero con cualquier algoritmo básico de Machine Learning, tipo árboles de decisión o Random Forest. En principio, después se puede plantear algo de deep learning, pero también va a depender de cuántos datos tienen y su calidad. Lamentablemente no te podría decir más, Aileen,
porque no conozco del área, pero sería un problema de aprendizaje supervisado, donde tienes medidas físicas, químicas y quieres pronosticar qué clase va a tener esa roca o esa formación o esa muestra de roca, ¿no? No sé si respondí tu pregunta. Fantástico, Alfonso. Bueno, si no hay más preguntas, bueno, de nuevo, muchas gracias, Alfonso, por la presentación. Agradecemos de nuevo tu tiempo, disposición, y bueno, por compartir todo tu conocimiento en esta temática tan interesante que es ciencias de datos. Voy a proyectar, voy a compartir pantalla. Un segundito. Dale. Bueno, de nuevo, gracias Alfonso. En nombre del capítulo de IPG de Jóvenes Profesionales en Argentina, en la comunidad científica de la región, lo agradecemos de nuevo. Los invitamos también a todos los asistentes a estar atentos a nuestras redes sociales, porque bueno, con la charla de Alfonso dimos inicio al ciclo de charlas de ciencia de datos aplicada a las geociencias, y las actividades que se vienen a continuación están vinculadas a esta temática. Así que vamos a estar difundiendo, publicando las próximas charlas, las próximas actividades de esta temática que es tan importante y que cada vez cobra más importancia en el ámbito en todos los ámbitos, y en especial nosotros nos vamos a enfocar en las geociencias. Bueno, te agradezco un montón de nuevo, Alfonso, y ya les va a estar llegando a todos los asistentes el certificado de asistencia, y también a vos, Alfonso, el certificado de expositor. Buenísimo, Juan. Muchas gracias y gracias a Victoria de nuevo. Si quieres con el certificado, les puedo pasar la copia en PDF de la presentación, así la tienen. Fantástico. Así Sí, le llegan las dos cosas juntas. buenísimo. Entonces, cuando te llegue el certificado de exposición, compartimos ahí el PDF también de la charla. Y recuerden de nuevo que la charla fue grabada, está siendo grabada, y la vamos a subir a nuestro canal de YouTube para que la puedan volver a ver, como todas las charlas que estamos organizando. Bueno, Muy Alfonso, bien. de nuevo, gracias de nuevo por tu tiempo y por todo el Gracias a conocimiento. ustedes y la asistencia. Muchas gracias. Muy bien. Chao, gracias Alfonso. Chao, Vicky. Chao, chao. Gracias Juan, nos vemos. Gracias, Vicky. Muchas gracias.